Jenny Pérez tiene más información para nosotros. Nos vamos ahora a concentrar en Ecuador, Andrés, donde la Asamblea Nacional, que es el órgano que ejerce además el poder legislativo en ese país, ha comenzado este lunes una sesión especial donde analizará la situación de violencia que ha sacudido al país durante las últimas semanas. Y la cita ocurre tras los atentados ocurridos, recordemos, el pasado 1 de noviembre y en un ambiente que obligó al presidente, al conservador Guillermo Lasso, a decretar un estado de excepción en las provincias de Guaya, Esmeraldas y Santo Domingo. Esto llevó a la oposición a pensar nuevamente la tesis de la destitución política del presidente. En junio pasado, durante el paro nacional, ya se intentó destituir a Lasso, pero los votos no alcanzaron para conseguirlo. Ahora la Asamblea Nacional podría volver a proponer su destitución. Ya a esta hora tiene lugar ese pleno extraordinario de la Asamblea Nacional y tenemos la perspectiva con quien ven, con Jorge Paladines, quien es abogado penalista, abogado penalista, profesor de la Unidad Central del Ecuador y además doctor de la Universidad de Bremen aquí en Alemania. Abogado, muchos saludos. Comienzo preguntándole, ¿una asamblea con muchos antagonismos también a juzgar por los planteamientos de los parlamentarios es una crisis de seguridad o es una crisis política por parte de los parlamentarios? Bueno, muchas gracias por la invitación. Por un lado, Ecuador tiene o cuenta con legislación que podríamos llamarla como suficiente para enfrentar al crimen organizado. Me refiero a medidas de técnicas de investigación policial como agentes encubiertos, entregas vigiladas, medidas, por ejemplo, para la interceptación electrónica. Es decir, hay instituciones jurídico-penales en la legislación ecuatoriana para perseguir al crimen organizado. También han aparecido en escena o han saltado en escena nuevas propuestas, como por ejemplo la de proponer el porte de armas para la ciudadanía. Una propuesta que puede ser entendida también como intentar apagar el fuego con gasolina en estos momentos, ¿no? Y otra que tiene que ver con eliminar, por ejemplo, los umbrales, es decir, el baremo, las medidas para evitar que los usuarios de drogas sean criminalizados o confundidos por traficantes, entendida por la perspectiva policial de que ese umbral ha servido para proteger a microtraficantes, con lo cual el crimen organizado ha buscado también una salida para encubrirse. Es decir, hay una perspectiva de creer que hay un problema de legislación, cuando Ecuador, insisto, por un lado, tiene legislación que de alguna forma sirve para responder al crimen organizado. La otra es la lectura política también. Claro, y a propósito de eso, porque parece que todo este tema que en realidad de parte de la ciudadanía necesita respuestas, esto ya no aguanta más para los ciudadanos, ¿no? En medio además ahora de un estado de excepción da la sensación que ahora se crea un problema político. Y aquí la segunda pregunta, abogado, ¿la muerte cruzada es una salida real al problema de gobernabilidad que tiene ahora mismo Ecuador? Bueno, es una salida constitucional. No la inventamos ninguno de los ciudadanos en estos momentos, ni ninguno de los partidos. Está en la Constitución, está en el artículo 130, está en el diseño constitucional de las y los ecuatorianos. Pero para esto hay que mirarlo un poco en retrospectiva. Estoy hablando de 9 masacres carcelarias, más de 400 personas privadas de la libertad asesinadas en las cárceles del Estado ecuatoriano, más de una decena de estados de excepción sin ninguna solución, que no tienen, digamos, una salida contundente, una tasa de homicidios que se ha cuadruplicado en menos de 5 años, posiblemente cerremos con más de 25 por 100.000 habitantes, es decir, llegamos casi a una tasa muy parecida a la de México. La reducción para el 2023 por parte del propio gobierno del presupuesto para la policía, en estos momentos cuando la policía está pidiendo más presupuesto, y un poder criminal que se muestra ubicuo y difuso. Todo esto deja entrever también que hay un problema de gobernabilidad, que el gobierno concretamente no acerta con medidas y que deja entrever, por lo tanto, no solo la inacción, sino también una falta de efectividad en su política pública. Esto, en clave del artículo 130 de la Constitución, es un problema que puede ser leído como grave conmoción interna, pero también como una crisis política. Sin necesidad de inventar nada, esa es una de las salidas también que está en el diseño constitucional ecuatoriano, sin lugar a duda. La pregunta es si no es Lasso, ¿quién podría sacar al país de esta crisis? Está difícil responder. Abogado Paladines, muchas gracias. Un abrazo. Gracias por la invitación.